Uno, listo. Que Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Estamos en el programa Coloquio Abierto, Palabra de Verdad, donde hoy seguimos con el tema de la gracia de Dios. Es un tema muy extenso, un tema que más profundizamos en él, más riqueza de la palabra sacamos. Así que en esta noche tenemos con nosotros, como todos los martes, a nuestro vicepresidente, el apóstol Manzano. Que Dios lo bendiga poderosamente desde Asturias, España. Así que vamos a dejar que nuestro hermano esté el tiempo que él crea conveniente y va a estar haciendo una primera intervención acerca de la gracia de Dios y después vamos a entrar en el desarrollo y en el coloquio para poder abordar este tema desde los 4 ángulos bíblicos. Con todos ustedes, desde el otro lado de la pantalla, a todos los que nos están viendo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, nuestro apóstol Manzano desde Asturias, España. Que Dios les bendiga. Adelante, apóstol. Bueno, pues gloria a Dios, buenas noches a todos. Nuestro deseo de que el Señor os bendiga hoy, que nos bendiga a todos, porque lo necesitamos. Hoy desde aquí pedimos a Dios de todo corazón que alcance Venezuela y que la bendiga por el mal tiempo que está llevando. Lo que le está ocurriendo es terrible. Que Dios los bendiga poderosamente. Bueno, y oramos al Señor pidiéndole que Él tenga compasión y misericordia de nosotros, especialmente de mí, para que me ayude a desarrollar esta parte quinta de la gracia, que por ser muy seria, yo te ruego, Espíritu Santo, que me alcance, mueva, que tomes mi lengua, que me unjas con tu unción y que alcances a cada uno. Sea el plan que tú tienes con cada uno, que se cumpla. Yo solo voy a ser el expositor y con tu ayuda, por supuesto. Pero tú eres el que tienes que convencer a cada uno de su situación. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer. Yo reprendo el plan diabólico y satánico. El espíritu de confusión, de error, de tiniebla, el manto satánico que trae... No. Se va todo. Lo perturbable se va. Y la luz del Espíritu Santo lo ilumina todo y la palabra alcanza a cada uno y va a hacer su función en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues gloria al nombre del Señor. Vamos a leer una porción no muy larga. Son 2 o 3 textos, pero hay que leerla. Entonces, vamos a leer el pasaje de apoyo, que luego hay otro, el otro solo leemos un texto. Dice Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me gusta una parte de aquí, que aunque hoy no lo voy a tratar, pero por lo menos quiero que se quede remarcada. Después de decir todo lo que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc., llega un momento que dice: los que practican o los que viven con estas cosas, para ellos no hay ley. Es muy fuerte, ¿eh? Gloria a nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de la gracia. Hemos hablado de diferentes, lo que era la gracia, un contraste con el gobierno humano, contraste con la ley. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho de la gracia, y es vivir dentro de los límites de la gracia. Gloria al nombre del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, los que andan en el Espíritu.
¿Qué es andar en el Espíritu? Es avanzar en las cosas del Espíritu. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la fe tiene que estar más fortalecida. El amor tiene que crecer. El perdón tiene que funcionar con más soltura. La humildad tiene que ser más clara. La mansedumbre también. Gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, los que andamos en el Espíritu, no hay condenación para nosotros. Sigo diciendo, andar en el Espíritu no te permite que no perdones. No te permite que tengas una mente que piense lo que le dé la gana. Por eso antes decíamos que los que andan en la carne son enemigos del Espíritu. Y los que tenemos que andar en el Espíritu y andamos en el Espíritu, para nosotros no hay condenación. Gloria a nuestro Dios. La palabra andar significa avanzar. No está diciendo dar un paso, dice andar. Andar es que usted va avanzando. No va corriendo, pero aún andando va avanzando. Gloria a nuestro Dios. Miren, pensaba yo por un momento que si desde Asturias, donde yo vivo en el norte, quiero ir al centro, que es Madrid, tengo que pasar por diferentes lugares. Tengo que pasar por la provincia de León y tengo que pasar por la provincia de Valladolid. Y aún la de Zamora. Y claro, de aquí a Madrid puede haber alrededor de 500 kilómetros, posiblemente no lleguen. Pero es que León lo alcanzo en 150 kilómetros. Bueno, la provincia incluso lo alcanzo antes. Quizás a los 100 kilómetros, 120, ya he alcanzado la provincia de León. Probablemente con 180, máximo 200, he alcanzado Zamora. Lo que trato de deciros es que cuando uno está andando, yo quiero ir a Madrid y a lo mejor solo estoy en la provincia de León y digo, he andado, miro para atrás y he avanzado, pero miro para adelante, madre mía, si me falta más. Sí, pero yo no puedo olvidar lo que he dejado atrás. Tengo que pensar que estoy avanzando. Nadie le pide a uno que llegue enseguida. No. Esta carrera no es cuestión del primero que llega, tampoco. En esta carrera lo importante es llegar. El que llega a la meta tiene su recompensa, porque Dios tiene coronas para todos. Esta es una carrera de resistencia. ¿De cuánto tiempo? De toda la vida que estemos en la tierra. Si no nos llama antes el Señor a su presencia, tendremos que ser viejecitos y posiblemente ir con una cachavita. Pero nosotros en el Señor tenemos que ir creciendo, o si queréis, andando. Gloria a nuestro Dios. Yo os decía que el pasaje de Gálatas 5, 19 al 22 es el mensaje, vamos a ver, es el pasaje de apoyo al que estamos hablando de Romanos 8.1. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ley de la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Andar, repito, que es avanzar. En el caso de Gálatas, cambia la palabra andar por practicar. Los que practican el pecado, y empieza a enumerar una serie de ellos, claro, a ver si lo digo bien. No es mentiroso el que miente un día. No. El mentiroso es alguien que va creciendo en la mentira. Llega un momento que está el mentiroso, que cuenta mentiras y se las cree él solo. Yo conozco a personas que estaban bajo un espíritu de mentira, que eran mentirosos patológicos o crónicos. Los conozco. Y ellos te cuentan una mentira ahora y a la media hora creen que es verdad. Una vez me invitaron a una provincia de la parte de abajo del sur y me llevaron a ver a un hombre allí que lo tienen por un hombre mentiroso compulsivo. No sé cómo salió la conversación, que empezamos a hablar primero de algunos mentirosos. Yo conté de uno que conocía, pues, terrible. Era terrible. Pero claro, cuando me hablaron de este otro y me dijeron cosas, dije, madre mía, este gana a todos. Él pretendía, lo contaba como algo que lo había vivido. Él quería subir desde abajo del todo hasta arriba del todo en el norte, en La Coruña, que son las dos esquinas, que puede haber unos 1.200, 1.300 kilómetros, y le preguntaban, oiga, ¿y usted cómo fue para allí?
Oh, tardé un par de días nadando, buceando bajo el mar. Es imposible, es que era imposible, pero es que se lo creía. Y decía, el otro le decía, ¿y cuando usted tenía hambre qué hacía? Nada, bajaba al fondo, cazaba una sardina, me la freía, me hacía un poquito de café y otra vez para allá. Vamos a ver, hay mentiras que no tienen, es imposible creerlas, ¿no? ¿Y por qué se las cree el que las cuenta? Porque hay un espíritu de mentira. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 22, versos 15 en adelante, que en cierto momento un hombre de Dios llamado Micaías fue tomado por el rey. El rey quería ir a Ramón de Galaad para recuperar un terreno, un territorio que había sido de él, que le pertenecía. Estando allí, creo que era su consuegro, Josafat, otro rey, le dijo, ¿vendrás conmigo a la guerra? Dice, yo soy como tú, voy contigo, no hay ningún problema. Pero antes de ir, ¿no te parece bien que oremos y que pidamos respuesta al Señor por algún profeta? Bien. Llamó a los profetas que tenía asalariados, que es decir, que les pagaba a todos, 450. Todos mintieron como cosacos. Se volvieron medio locos. Uno de ellos hizo unos cuernos de hierro y empezó a pinchar a todos y decía, de la manera que yo estoy pinchando a todos, tú destruyes al enemigo. Vete, Dios te ha entregado la guerra, es tuyo, la de tuyo. Y uno y otro y otro y otro. Y Josafat vio aquello y no le gustó. No. Veía unas profecías muy livianas. No las vio de Dios. ¿No tienes algún profeta más? Y, hombre, 450 no te parece. No, llama a otro, hombre, por favor. Bueno, tengo uno, pero es que no me gusta, porque ese siempre me dice todo lo contrario de lo que yo quiero. Ese es el que necesitamos. Llámalo. El capitán, cuando va allí con un grupo, le dice, el rey te llama, vamos. Pero mira bien, todos han profetizado que vaya a la guerra. Él está dispuesto a ir a la guerra. No te se ocurra decir lo contrario, ¿eh? Y le dice el profeta, yo diré lo que Dios me diga y punto. Bajo las consecuencias que sean. No me puedes decir lo que yo voy a decir. Yo diré lo que Dios me diga. Llegaron allí y se le oye al profeta, dime, a ver, ¿qué, profeta? Dice, hombre, vete, todo es tuyo, ya lo has conseguido. Mira, solo con que los soples ya los has vencido. Y dice el rey, ¿hasta cuándo tengo que decirte que me digas la verdad? Ah, ¿que quieres la verdad? Pues te la voy a dar. Vete, pero no tienes nada que hacer, porque yo veía que quedabas allí, te van a matar, vas a morir allí, pero no tú solo, la guerra está perdida, porque esto no viene de Dios. Y todos estos profetas que te han profetizado, debes de saber lo que Dios me ha mostrado. Yo veía una visión en el cielo, veía a Dios sentado, venían una serie de espíritus, yo iré, seré esto y esto, y haré que el rey vaya. No, así no lo consigues. Otro fue, yo haré esto y esto y esto, y haré que el rey vaya. No vas. Y otro, y hasta que viene a uno y dice, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas asalariados. Y dice Dios, vete que lo vas a conseguir. Y yo veía, dice ahora el profeta Micaías, y yo veía cómo ese espíritu entraba en la boca de cada uno de estos profetas y los utilizaba diciéndote que fueras a la guerra, pero no está bien, la guerra está perdida. Dice el rey, está bien, meterlo en la cárcel a pan y agua hasta que yo vuelva. Y dice el profeta, un momento, si tú vuelves, Dios no habló por mí, pero tú no vuelves, porque yo veía cómo te mataban allí y te morías desangrado en el carro. Llega el profeta de los cuernos y llega donde él le da un puñetazo en la cara o en la boca y le dice, ¿de cuándo se me fue a mí el espíritu y entró en ti el espíritu de Dios? Y dijo, mira, también he visto una visión para ti. He visto cómo entraba el enemigo y te iba buscando y tú ibas escondiéndote de casa en casa, pero te alcanzaba y cuando te alcanzaba, te mataba. Te mueres también. Gloria a nuestro Dios. Bueno, pues precisamente este hombre fue a la guerra, se cambió de ropa, como que no era el rey. Pero cuando estaba en medio de la guerra, un arquero, a la aventura, cogió una flecha, la metió en el arco, la disparó. Tengo que deciros que la armadura que llevaba el rey solo tenía una abertura en esta parte de aquí, debajo del brazo. Ahí solamente había una abertura por donde podía entrar una
flecha, no había otra. Y mirar por donde el que tiró la flecha entró por la abertura donde estaba el rey acá, se desangró, se estaba desangrando y le dice al cochero, sácame de aquí, que me estoy muriendo. Y le dijo el otro, no puedo, porque estaba todo trabado, estaba en el medio de la guerra. Y murió desangrado. Y los perros lamieron su sangre. La profecía que le había dado Elías. Pero la parte interesante de todo esto es el espíritu de mentira. Uno no es mentiroso por mentir una, ni tres, ni cinco veces. No es cuestión de eso, porque si no todo el mundo es mentiroso, señores. No. El mentiroso es el que dice mentiras a favor de él. Y llega un momento que tanto miente que va aprendiendo a mentir y cada vez lo hace mejor. Y llega un momento que es una enfermedad crónica. Se inventa mentiras y se las acaba creyendo. Repito, el pasaje es: los que estamos en Cristo, porque vivimos en el Espíritu, ya no hay condenación para nosotros. Pero vivir en el Espíritu significa andar, avanzar. Gloria a nuestro Dios. Y en la misma manera, estábamos hablando que las obras de la carne son todo tipo de pecado y el fruto del Espíritu es andar en el Espíritu, practicar las obras del Espíritu. Para que entendamos la palabra práctica y andar es el mismo equivalente. Gloria a nuestro Dios. Pues bien, debemos de intentar entender que andar en el Espíritu tampoco significa, ni nadie debe de pretender en 2 días conseguirlo. No, señores. Esta carrera es muy larga. Tenemos que darnos tiempo. Os diré algo más serio. El verdadero mentiroso es capaz de mentir diciendo la verdad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay gente tan mentirosa que es capaz de, diciendo una verdad, están mintiendo. Es decir, utilizar la verdad para mentir. Lo explico. Un día Jesús había resucitado a Lázaro ya en el 4.º día. Están sentados en una mesa porque les han invitado a cenar. Y mientras están cenando, María viene con un frasco de perfume de nardo puro de 300 denarios, el salario del año de una persona. Es que es muy serio, ¿eh? Era dinero. No era una colonia de Paco Rabanne ni Invicto, no. Era algo muy, muy serio. Era perfume de nardo puro, lo más caro posiblemente que había. Un año. Yo no sé lo que cobráis vosotros, pero multiplica lo que cuesta. O sea, lo que gana uno en un mes, multiplícalo por 12 y eso es lo que costaba. En España, no en todos los sitios, en unos se cobra más que en otros porque la vida está más cara en una parte que en otra, pero, por ejemplo, en un término medio, en España se viene cobrando 1.500 euros. No todos, pero sí en algunos sitios. 1.500 significan 18.000 euros al año. Eso es lo que costaba el perfume. 18.000 euros, señores. Esto es una locura. Pero para ella costaba eso y más, porque para todos Jesús no nos cuesta lo mismo. A María le costaba eso y lo dio con tanta alegría. Gloria a nuestro Dios. Lo quebró, se lo echó todo por encima y todos estaban allí, olían el perfume. Estaba el señorito Judas. Sí, nardo puro, pero mujer, ¿qué has hecho, hombre? Este despilfarro, ¿cómo has gastado esto? Esto no debía de haberse vendido y haberse dado a los pobres. Y lo has despilfarrado. Los discípulos que están escuchando, que no tienen el discernimiento de espíritus o el don de ciencia, no lo tienen. Digo, pues sí, lleva razón, porque han juzgado no con el espíritu, sino con la lógica y la razón. ¿Has visto lo que ama? ¡Va! Con Judas. Mira que hemos dicho entre nosotros, eso no lo repetían muy a menudo. ¿Quién será el más grande? Está claro, va a ser este. ¿Has visto cómo se cuidan los pobres? Lleva razón Judas. María, muy mal, no tenías que haber hecho eso. Pero estaba allí Jesús, se le diré, dejarla en paz. Ha hecho una buena obra.
Mi padre le ha dicho lo que va a ocurrir y se ha adelantado a mi sepultura. A vosotros os he dicho un montón de veces que voy a morir y no os habéis enterado. Ella se ha adelantado. Dejarla en paz. Es más, cada vez que se hable de este detalle, se va a mencionar el nombre de María para honrarla a ella. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué estoy diciendo? Lo que decía el bandido de Judas era mentira. No, se podía haber vendido y haberse dado a los pobres. Eran 18.000 euros. ¿Pero era verdad? No, era una mentira. ¿Por qué? Porque él la usaba para su convenio. Por eso digo, hay quien diciendo la verdad te está mintiendo. Que Dios nos ayude, porque quiero contaros algo muy importante. Uno de los principales temas que no debemos de olvidar es que no podemos perder la nobleza y la sencillez. Cuando alguien se vuelve astuto o listo o picarón o es manipulador, esos no tienen futuro en Dios, porque no es noble. No podemos permitirnos el lujo de andar con astucia. Tenemos que mantenernos nobles y sencillos, porque es la forma en la que el Señor va a trabajar con nosotros. Gloria a nuestro Dios. La manipulación, la astucia, el ser listos. Pero es malo ser listo. Es malo porque miren, no es lo mismo inteligente que listo. Inteligente es un hombre sano. Listo es un hombre con picardía, con malicia. De la misma manera que la sabiduría es buena, la astucia es la sabiduría con malicia. No podemos permitirnos, nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los cristianos y cristianas, no podemos permitirnos caer en este mal. Es que la gracia no te lo permite. Porque la gracia dice andar en el Espíritu. En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la humildad, en la sencillez. Pero los que se salen de esto, los que buscan honores, los que quieren ser grandes, los que buscan reconocimiento, se han equivocado de lugar. Un día le dije yo a uno, ¿tú quieres ser famoso y poderoso? Sí. Pues métete a torero, o actor de cine, o a futbolista. No entres en la iglesia del Señor, porque esto no es para hacerte famoso, esto es para tratar con tu carácter, para tratar con tu orgullo o soberbia, con tu vanidad, con tus deseos de venganza y de odio. Esto es para humillarte. Aquí te van a dar una cruz y tienes que seguir al Señor y te tienes que negar a ti mismo. Tú quieres vivir para Dios, tienes que morir a ti. Esto es andar en el Espíritu, señores. Esto es practicar el fruto del Espíritu. Bendita la gracia del Señor. Bueno, dicho esto, os voy a poner un ejemplo que creo que nos va a dar mucha luz. Un día había uno que lo vamos a llamar Hermenegildo. Espero que nadie se llame así. Si alguien se llama, que me disculpe, no es por ti. Es un ejemplo. He puesto un nombre muy raro, esperando que nadie se llame así de los que escuchen. Si no, es una casualidad, no pasa nada. Y por otra parte, vamos a poner a otro Juanito o Juan. Un día Hermenegildo iba por un camino, tenía que encontrarse con Juan en cierto lugar, y andando en un camino que había, se quedó mirando a la derecha y había un peral. Sí, un árbol peral. Metió la mano, sacó una pera, ¡oh! Riquísima, llena de agua, estaba extraordinaria. Qué pena que no tengo mucha hambre, pero ¿y esto qué es? Mirando a la izquierda, encontró un melocotonero. Sacó un melocotón, lo probó, ¡oh! Duro, agrio, lo tiró. Se fue, no teníamos hambre. Se encontró con Juanito. Y empezaron a hablar de lo suyo. Mira, esto para aquí, esto para allá. Ah, mira, ya de paso. Si pasas por el camino fulanito, pues sí, que paso alguna vez. Recuerda, a mano derecha está el peral. A mano izquierda, el melocotonero.
El peral, las peras son riquísimas, un árbol maravilloso. El melocotonero, todo duro, todo agrio, todo en mal estado, ni te se ocurra tocarlo. Han pasado unos días y Juanito tiene que pasar por el camino. Y según pasa por el camino, dice, anda, las peras. Dijo, y que eran muy buenas. Metió la mano, pocha. Metió la mano, sacó otra pera, picada. Sacó otra, dura. Otra, en mal estado. Dijo, no, me he debido equivocar. Metió la mano en el melocotonero, riquísimo. Sacó otro con más agua todavía. Era increíble. Sacó 4 o 5 y me los llevo para casa. A los días se ve con Remigio, dicho, o Hermenegildo. Es que son nombres tan raros. Y le dice, oye, Remigio, o Hermenegildo, perdón, Hermenegildo, pasé por el camino, por cierto. ¿Y qué? Me dijiste que las peras las malas y los melocotones los buenos. No. Las peras las buenas, era un árbol buenísimo. El melocotonero malísimo, todo. Dice, no puede ser. Ah, y un momento. ¿Cuántas peras probaste? 1. ¿Y melocotones? 1. Ya. ¿Has juzgado un árbol peral con 100 peras por una sola pera? ¿Y has juzgado un melocotonero con 100 melocotones con uno solo? Bueno, sí. Es que no puede ser. Porque en todo buen árbol puede haber una pera mala y eso no lo convierte en un mal árbol. Ni tampoco por sacar un melocotón bueno convierte al árbol en un buen melocotonero. Gloria a nuestro Dios. Este fallo a veces lo tenemos nosotros cuando juzgamos a un cristiano, cuando juzgamos a un ministerio, y por un detalle lo queremos condenar. No puedes mirarme por un detalle. Tienes que ver mi vida. Tienes que tratar de conocerme más profundamente. A lo mejor el que tú crees que está envanecido, que es un vanidoso perdido, que es soberbio, si lo tratas, a lo mejor te das cuenta que no es así, que a lo mejor tiene un carácter serio y por eso te tira un poco para atrás. Pero yo he visto a gente graciosa, muy simpática, que sí que estaban envanecidos. Y he visto a gente seria que no estaba envanecida, que era que tenía un carácter serio, un carácter fuerte, y por eso daba lugar a que algunos creyeran que estaba envanecido. Como dice el refrán, las apariencias a veces engañan. Y Jesús decía, no juzguéis a la ligera, juzgad con justo juicio. Gloria a nuestro Dios. Os recuerdo que estamos hablando en la gracia. La diferencia de la ley en la gracia es que en la ley las cosas se hacen por obligación y se miran las acciones más que las intenciones. Pero en la gracia no es así. En la gracia se mira la intención. Se mira el porqué de que hacemos las cosas. Gloria a nuestro Dios. Ya que me he metido aquí, permitidme. Un día un padre estaba orgulloso de un niño suyo de 12 años que había hecho una acción que parecía que era un hombre. Estaba con otros 2 hombres, con 3 hombres, y le dice él a otro, tengo a mi niño con 12 años, un hombre. ¡Oh, qué detalle ha tenido! Que tú me es un hombre. Y otro de ellos, pues sí que es verdad. Había otro que no acababa de entender, pero el tercero dijo, un momento. Tu niño no es un hombre. Ha tenido un detalle de hombre. Pero es un niño. ¿Qué? Mira dónde está. Jugando a las canicas. Normal. Por otro lado, un día, un ministerio difícil. Era un hombre difícil, lo reconozco. Yo le tenía simpatía, pero era difícil. Era un hombre que no creas tú que todo el mundo se ponía a hablar con él porque era un hombre muy rudo, muy agrio. Y me pregunta, ¿crees que algún día podría pastorear un grupito? Pues claro que sí. Pero yo te voy a dar un consejo. Deberías de tratar un poquito tu carácter y buscar un poquito más a Dios. Lo de buscar más a Dios no le importó, pero lo de carácter, se echó para atrás y me dijo, oye, yo soy serio, no soy un payaso. No. Permíteme que te diga, tú no eres serio. Tú eres agrio y desagradable.
Y te voy a contar algo que tú sabes. La gente no se sienta a tu lado en la iglesia porque no sabe qué decirte, porque tiene miedo de tu reacción tan agria y tan desagradable. Si pareces un guardia civil, que para nosotros, para nuestro pueblo decir que alguien es un guardia civil, pues no era muy bueno, ¿vale? Y él dijo, no, yo además, están sentados, voy, me siento y nadie se levanta. Hombre, digo, eso es muy violento. Pero tú mira lo que te voy a decir. Vete antes a la iglesia de que empiece. Siéntate en un banco. Verás como todos los que van entrando van sentándose en cualquier sitio menos en el tuyo. Claro, cuando ya no hay sitio se tienen que sentar donde ti. Y te voy a dar un consejo de amigo. No, yo soy serio. Mira, ya que lo dices te voy a decir, serio soy yo. ¿Por qué? Porque ves que te digo toda la cara. Sí. ¿Y no te has dado cuenta que antes de vernos tú y yo estaba jugando con un muchacho de 14 años, 12 o 14 añitos, que está jugando con él 10 minutos jugando a las bolas? Sí, ¿tú crees que me gustaba a mí jugar a las bolas? No lo sé. Pues no. Pero es la forma de ganármelo. Y ya me ha dicho que pasado mañana va a venir a la iglesia. Tenemos que adaptarnos. Y le dije, pero tenemos que intentar entender todo esto, señores. Serio no es agrio, no es amargado. Un hombre risueño, simpático, puede ser serio. Porque la palabra seriedad significa que lo que yo digo ocurre. Es decir, yo he quedado en esto, voy y lo hago. Pero si usted dice blanco hoy y mañana dice negro, usted no es muy serio. Gloria a nuestro Dios. Bendita la gracia del Señor. Y tengo que deciros que este niño era un muchacho con detalles de hombre, pero era un muchacho. De la misma manera que hay hombres que tienen detalles de muchachos, pero no son muchachos, son hombres. Gloria a nuestro Dios. Nosotros somos de Dios, pero con algún detalle del hombre humano. Nos siguen quedando cosas en nosotros, pues que a veces damos pena. Pero esto es así. Uno no se puede limpiar de todo el mal en 2 días, señores. Esto necesita mucho trato. Y vuelvo a decir, hasta que Cristo no venga y nos saque de este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, seguiremos teniendo muchos defectos. Y cuando usted se mira en un espejo y ve su suciedad, no es porque usted esté más lejos de Dios. ¡Ay, qué mal me veo! Estoy mirándome, qué sucio, uy, cada vez estoy peor, No. Es como el que está andando de aquí a Madrid y en el camino dice, si es que todavía lo que me queda, pero eso no quiere decir que lo ha avanzado. Pues esto es lo mismo. Cuando usted está andando en el espíritu y se mira al espejo y se ve sucio, no quiere decir que usted esté peor, todo lo contrario. Lo malo es que usted se viera limpio, eso sería terrible. ¿Sabes cuándo uno se ve limpio? Cuando está muy lejos de la luz. Pero cuanto más te acercas a la luz, mejor ves las manchas. Gloria a nuestro Dios. En la gracia las cosas son diferentes. No es cuántas cosas buenas ha hecho usted, no, señor. Es que usted dependa del sacrificio de Cristo y ande en Jesucristo. Pero si usted mira las buenas cosas que ha hecho, es que yo con esto... Mira, hay un pasaje en la Biblia que nos viene hoy de perillas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 14 al 22, le dice el Señor, después de alabarlo, le dice a la iglesia, bueno, en este caso le está diciendo al pastor, pero es para la iglesia, porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Toda la vida nos dijeron que tibio era una mezcla de frío y caliente. No, aquí no dice eso. Vamos a tratar de someternos a la Biblia. La Biblia dice, porque no eres ni frío ni caliente, o cambias de actitud o tendré que vomitarte, devolverte. Pregunta, ¿se puede devolver lo que uno no tiene dentro? No. ¿Dónde estaban los personajes? Dentro de Jesús, dentro de la iglesia. Por eso el Señor le dice, cambia de actitud o tendré que vomitarte. Vamos a ver el mal de él. Le dice el Señor, porque tú dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
veo bien, tengo buena ropa, tengo oro, no necesito nada. Soy suficiente. Y el Señor le dice, eso es lo que tú dices, yo te voy a decir lo que eres. Un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Tu oro no sirve, tu ropa está sucia, tus ojos no ven, necesitas comprar de Nico Lirio, que te ponga yo vestido nuevo. Pero él decía que no, él creía que estaba bien, que estaba limpio, que tenía todo. Y el Señor le dice, no tienes nada. Vamos a ver el final. Creo que es el verso 22. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, abre la puerta, entraré dentro, cenaré con él y él conmigo. Haremos las paces, viviremos en armonía. Pero vamos a ver, hombre, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que este hombre esté dentro de la iglesia, pero que a Cristo lo tenga fuera? Por eso digo, yo estoy a la puerta y llamo. Porque le han echado. Pero ¿cómo pueden echarle y él estar dentro? Está dentro de un ultimátum. O cambias de actitud o tendré que devolverte. Cambia, necesitas de mí. No vas bien como tú crees. ¿Tú qué crees? ¿Crees que no tienes necesidad de nada? Que tú vas al cielo porque es que yo no hago ningún mal. Yo no adultero, no robo, no he matado a nadie. Doy limosnas, ayudo. Así no vas al cielo. Las obras no te salvan. La Biblia dice, la mejor obra del hombre fuera de Dios es un trapo sucio o de inmundicia. Las obras que hacemos sin Cristo no valen. No valen, señores. Pero cuando usted está en Cristo, cuando acepta su sacrificio, cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, Dios es capaz de levantarse del trono y escucharle. Nunca vaya usted a Dios, nunca, jamás. Soy Manzano, vengo aquí a que me bendiga. ¿Quién eres tú? No te miran. Pero si yo voy diciendo, soy un discípulo de Cristo, soy un cristiano redimido con la sangre de Jesús, eso es diferente. El Padre se levanta, te abraza, te da unos besos. En Cristo las obras empiezan a valer. Sin Cristo no sirven. Esto es la gracia. Esto es la gracia. Las obras solas no valen. Las obras valen porque estamos en Cristo. Esto es gracia. Gloria a nuestro Dios. Cuando Cristo moría en la cruz, el velo del templo se rasgaba en dos. El libro de Hebreos dice que en el cielo hay otro tabernáculo. Y también ocurrió igual. Se abrió en dos. Es decir, el lugar santo permitía a los sacerdotes, el lugar santísimo solo a un sumo sacerdote una vez por año y con peligro de matarlo. Pero ya no hay dos lugares, porque ahora es el mismo. Usted entra y se encuentra con Dios. Gloria a nuestro Dios. Es Cristo quien nos ha abierto el camino al Padre. Por eso... del propósito, porque la gracia del Señor, Él te la da. Porque la puedo recoger. Y no te la va a quitar tampoco. Fíjate que así como también los dones son irrevocables, tampoco la gracia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre, aunque tú te apartes de Él, te va a cuidar, te va a guardar por su gracia, por su amor. Te va a estar cuidando, aunque tú te hayas separado, te quieras separar del Señor. Siempre te va a estar cuidando. Es que Dios es amorosísimo. Sí, es que se escucha. Dios es amor. Nunca te va a decir te desecho, sino así como el Señor me está mostrando, se deshizo el barro, se desformó, Dios mío, cayó en la mano, pero cayó en la mano del Señor. Así el Señor va a volver a formarte. Y tú si le dices al Señor, Señor, es que ya no quiero orar, ya no quiero interceder, ya no quiero hacer, ya no quiero predicar, ya no quiero... Espérate, porque yo no te voy a derrumbar, yo no te voy a tirar. Te voy a volver a formar porque ya no quieres predicar, ya no quieres orar, ya no quieres, ya te atacaron tanto que te has deshecho en mi mano.
Pero cuando el Señor dice que te deshiciste en su mano, dice la palabra de Dios que te vuelve a formar en su mano. Y ahí está el Señor formándote nuevamente para que vuelvas a ser una nueva pieza para ser usada, para ser llenada, para que no tengas por dónde se salgan ninguna de las bendiciones que Dios te ha dado, ninguno de los dones que Dios te ha dado, para que no se salgan, para que estén ahí. Y el Señor te vuelve a formar. Y nos vuelve a formar, amados. Si tú a veces estás en desespero, tienes muchos problemas y ya no quieres orar, ya no quieres predicar, ya no quieres dar la palabra, ya estás cansado, cansada, Dios te vuelve a formar y dice, espérate, es que se cayó esto, espérate, es que falta esto, espérate, es que te voy a quitar esto, porque mi gracia es tan grande, mi gracia es tan grande que yo te voy a volver a formar. Y te voy a volver a hacer una pieza más hermosa, más maravillosa, de la cual tú no te imaginas. ¿Cómo te voy a formar? Tú no sabes por qué se estaba cayendo tu oración. Tú no sabes por qué estaba cayendo estaba queriendo predicar. Ya no querías preparar ni un tema. Tú no lo sabes, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe por qué estabas cayendo, por qué estabas menguando, aleluya. Y el Señor de repente empieza a ver, es que ya quiere volver a hacerlo. Él ya quiere volver a hacerlo. Yo lo voy a volver a formar y voy a hacer una pieza hermosa y más poderosa que yo voy a usar por mi gracia, porque lo amo, la amo. Señor, es que caí en pecado, caí en fornicación, caí en adulterio, no importa, espérame, déjate formar y quitarte eso de tu vida. El Señor, por su gracia, nos ama tanto, que hace tanto por nosotros y a Él no le importa. Pero si tú llegas a la presencia del Señor y le dices, Señor, estoy destruida, caí, mi Señor, y ahora el Señor viene con poder para salvarte, para rescatarte y para ponerte esa gracia divina que solamente viene de ti. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que están ahí, todos los que van a ver, Dios les bendiga y sigan adelante. El Señor nunca nos va a dejar porque su gracia es mucho, muy grande. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ¿quién es el que sigue? Creo que es Jesús Alejandro, es el que sigue para la prédica, ¿o eres tú, Brainer? Amor, ¿Brainer? No, es el hermano Damián, 15 minutos. Este es el orden, hermano Damián, 15 minutos. Ok. Jesús, 15 minutos, pero sin pasarse ni un minuto, porque el tiempo está milimetrado. 15 minutos cada uno, ¿vale? Y después, pues conforme está el orden en la lista, Alexis, Brainer, Dulce Martel, Isabel, Rosemary y nuestra Talía también, ¿vale? 15 minutos. Adelante. Hermano Breine y todos los ministros aquí presentes y hermanos. ¿Me están dando la palabra a mí o al otro hermano que usted nombró? No, al pastor Damián. Pastor Damián. Y después Jesús Alejandro. Amén, hermano, disculpe. Amén, amén, gloria a Dios, gracias, mis amados hermanos, Dios les bendiga, mi amado apóstol, mis amados hermanos, la paz del Señor con todos, gloria a Dios. Recién llego y me conecto, pero sí estuve escuchando lo que la pastora María de la Luz hablaba de la gracia de Dios. Y bueno, la gracia de Dios es un regalo inmerecido que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque por gracia hemos sido salvos por intermedio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y si vamos a la Santa Palabra, vamos a ir al libro de Tito, gloria a Dios, vamos a leer 3 versículos y ahí lo terminamos, gloria a Dios. Capítulo 2 de Tito, verso 11, gloria a Dios.
¿no? Y la palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Por gracia, porque hemos sido nosotros limpiados, hemos sido levantados, hemos sido transformados por la gracia de Dios. Dios nos ha sacado, ¿no?, de ese lugar cenagoso, de ese lugar donde estábamos perdidos en delito y en pecado, ¿no? Porque dice en el verso 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Ya transformado por nuestro Padre Celestial, porque, ¿no?, su palabra dice que ya cuando hemos llegado a los pies de Cristo, hemos cambiado, hemos sido transformados, ¿no? Y nueva criatura somos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nuestra vida, y la gracia de Dios es manifestada en nuestras vidas, en nuestro vivir continuo, digamos, y así también para testimonio, ¿no?, de nuestra vida, para nuestros familiares, para aquellas personas, para aquellas almas que necesitan también ser alcanzados, ¿no?, para que Dios pueda transformarlos, ellos puedan llegar a los pies de Cristo para poder alcanzar la salvación, ¿no?, que Él tiene para cada uno de nosotros, para recibir esa corona, ¿no?, que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, gloria a Dios, ¿no?, porque por gracia hemos sido salvos, gloria a Dios, ¿no? Y enseñando, como decía, ¿no?, y en el verso 13 es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos vivir constantemente, debemos cuidar la gracia de Dios que puso en nuestros corazones, que puso en nuestro vivir. Cómo la vamos a mantener, cómo vamos a continuar, vamos a seguir buscando su rostro cada día en la oración, a no apagarnos, a no quedarnos, a seguir constantemente, ¿no?, en su presencia, leyendo su palabra, adorándole, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, orando unos por otros, como lo hacemos constantemente, ¿no?, para que también otros puedan alcanzar la gracia de Dios y seguir haciendo la obra, lo que Dios ha determinado, ¿no?, y que el propósito que Dios ha trazado en nuestras vidas en estos tiempos, que Dios puso, ¿no?, en nuestro camino. La verdad que de mi parte yo estoy agradecido con el Señor por el tema de que, bueno, he podido llegar a esta plataforma, por mi amigo, mi hermano, el pastor Rolando, pude llegar y ser parte de esta plataforma. Y bueno, la gracia de Dios nunca se aparta, ¿no? Siempre nos tiene preparado algo mejor, siempre está llevándonos a los lugares a donde vamos a ser alimentados, donde vamos a ser quizás restaurados, pero bueno, ahí debemos seguir y continuar el camino de nuestro Padre Celestial, que Él ha marcado, que Él nos ha llamado, ¿no? Aún sin conocernos, ya, como dice su palabra, ¿no?, antes de que naciéramos, Él ya nos santificó, Él ya nos marcó, ya puso y determinó lo que Él tenía para nosotros. Nada más que es el tiempo de Dios que Él nos entrega, ¿no?, de acuerdo a lo que está dispuesto y lo que ha decidido para nuestras vidas en estos tiempos. Bueno, yo he recibido, la verdad, que algo muy lindo poder ser parte y poder alcanzar, ¿no?, aquellas personas, aquellas almas que necesitan que Dios obre, que Dios los transforme, que Dios los cambie, que Dios sea obrando, ¿no?, en aquellas, porque yo estoy en una provincia donde hay mucha adicción, donde se ve mucha la droga, donde el alcohol, y bueno, ahí a donde debemos continuar nosotros, ¿no?, llevando el mensaje y bueno, como somos portadores de su gloria, porque Él ya así lo determinó, y bueno, y la gracia de Dios está continuamente en nosotros, porque por gracia hemos sido salvos, ya hemos sido marcados, hemos sido determinados para seguir llevando el mensaje de salvación a todas las almas necesitadas en estos tiempos. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. Y en el verso 14, ¿no?, dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Y es lo que le hablaba, ¿no?, que Él dio su Hijo para que nosotros podamos alcanzar la gracia y la misericordia, ¿no?, cada día
porque su palabra dice, ¿no?, que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero la gracia de Dios que puso en cada uno de nosotros, ese se ve reflejado en la obra, en lo que hacemos, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro andar, y sobre todas las cosas, ¿no? El amor de Cristo, que es lo que debemos portar cada tiempo, cada momento, a donde nos movamos, a donde vayamos, porque eso es lo que el Padre amado nos ha entregado y ha depositado en nuestros corazones. Así que bueno, hasta ahí quería compartir que por gracia hemos sido salvos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Adelante, María. Bueno, pues el siguiente es Jesús. Jesús, 15 minutos justos, por favor. Adelante. Jesús. Amén, mi hermano, amén. Bueno, estamos hablando de la gracia. De verdad que es un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy explícito, un tema muy importante. De verdad, lo que hemos recibido de gracia lo damos también. Y bueno, como dijo el hermano también, hay que hacer notar esos frutos, esa gracia que está en nosotros. Si realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo la trae el Espíritu Santo. Como decía el hermano, el predicador, el pastor, que la gracia, cuando él hablaba, la gracia es espiritual. La gracia es solamente espiritual, mis hermanos. Cuando habló de la ley, que la ley viene siendo prácticamente terrenal, y después que dio lo que es la gracia es espiritual, solamente la lleva el Espíritu Santo. Una gracia inmerecida, vuelvo y repito, no somos merecedores de esta gracia. Wow, pienso que es una gracia que nosotros hemos recibido, una valiosa, y no porque la merezcamos, sino que ya estamos predestinados desde mucho antes de la fundación del mundo. Uno se explica, wow, ¿cómo es esto? Y bueno, todo está escrito, ahí está escrito, y a medida que nosotros vayamos escudriñando las escrituras, Dios nos va hablando. No va ejercitando esa mente, esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento que solamente también trae el Espíritu Santo de Dios para saber qué es la gracia. Y es un tema muy, muy explícito, vuelvo y repito, es largo, porque el libro de Gálatas, capítulo 1 al 6, ahí habla de la ley y habla de la gracia, y nosotros estamos por la gracia, estamos salvos por la gracia, pero hay que demostrar esa gracia en nosotros, hay que vivirla, no solamente de la boca para afuera, sino con las obras, con los gestos, y para vivir esa gracia tiene que estar el Espíritu Santo dentro del templo, dentro de nosotros, para poder dar esos frutos que Él solamente da. Porque si Efesios 4 dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, pastor y maestro, esa gracia tiene que estar en cada uno de esos ministerios, tiene que estar fundamentada esa gracia, mis hermanos, para poder verdaderamente ser un siervo de Cristo. Sería fundamentarlo con la palabra. Esta palabra está en el libro de Gálatas, ya que estamos hablando de la gracia, capítulo, voy a dar 2 primero del capítulo 2 versículos, mis hermanos, capítulo 2, versículos 20 y 21. Amén. Sí, yo también. Bueno, vamos a hablar del versículo 19. Versículo 19. Y leo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Trata de que las personas sean perfectas. Amén y amén. Dice mi hermano, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Muy hipócritas. Para Dios.
Versículo 20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Y el otro versículo está en el capítulo 1, que es capítulo 1, versículo 10. Y dice así, pues busco ahora el favor de los hombres. Pero eso se está predicando sobre el tema de la salvación. Es una pregunta. O el de Dios. El pecado, apartarse. O trato de agradar a los hombres. Arrepentir. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo, muy fuerte, mi hermano, porque la gracia tiene que ver en lo espiritual y lo espiritual es aborrecido por el ser humano, por todo el ser humano, hasta nuestros familiares. Nosotros tenemos que doblar rodillas por nuestros hijos. Yo no sé cuántos aquí tenemos hijos, mayormente creo que todos. Y oramos para que puedan llegar, pero solo la puede alcanzar la gracia del Señor. Nosotros oramos, pedimos, clamamos, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y nos desvivimos y oramos y entregamos todo por nuestros hijos, por nuestra madre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, se te alarguen los días, claro que sí, todo eso. Pero es algo porque Cristo en nosotros marca la diferencia. Ya no somos nosotros, no somos lo de antes, ya wow, somos otra persona, mi hermano, somos realmente otra persona. Y cuando ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya somos luz. Y vuelvo y repito, como el Gadareno ya sabía que era el Hijo de Dios. Así las tinieblas saben cuando ya uno es luz. Cuando Cristo está en nosotros, ya lo sabe quién, los espíritus del maligno, ¿verdad? El maligno mismo. Por ella, el Señor lo reprenda. Y es fuerte, mi hermano, porque ¿para ver cuántos minutos me quedan? Ok. Es fuerte porque el nacimiento que cada uno tiene aquí, en Cristo Jesús, cada uno tiene su testimonio. Testificar en esa obra cómo el Señor lo redimió, cómo el Señor derramó esa sangre por cada uno de nosotros y nos hizo vivir esa gracia que estamos viviendo hoy en día. ¿Ves? Cada uno de nosotros, si realmente Dios le habló, le tuvo que hablar y decirle qué ministerio iba él a llevar o íbamos a llevar. Que te dice un poco, porque no te dice todo, te da una medida nada más y después te va diciendo a medida que tú vas creciendo. ¿Para qué? Para que vayas armando ese rompecabezas, para que vayas tú mismo despegando esas dudas. Y él mismo te va hablando. Nunca me imaginé ser un siervo de Cristo. Yo nunca me imaginé, mis hermanos, y aquí le debe pasar mucho, que cuando Dios llegó a mi vida, no me estoy vanagloriando, mi hermano, me gusta testificar de parte de Dios, y no es mío los testimonios, son de Dios, es del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que nos llamó, Jesucristo vivo y altísimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es solamente de Él, mi hermano. Él es el que le plació entregando esa gracia inmerecida, ¿verdad? Y realmente cuando nací, mis hermanos, yo ni sabía leer la Escritura, no sabía nada de Dios. Supuestamente yo creía que yo sabía de Dios. Iba a mi misa en los católicos y seguía mi mundo igualito como si nada estaba pasando, no había ni un cambio genuino, no había nada, mi hermano. Un día en una iglesia católica fui bautizado, la gloria es de Dios por medio del Espíritu Santo y no lo sabía. Y el que me hablaba, pensaba yo que estaba loco. Y resulta que era el Espíritu Santo de Dios, el gran poderoso, el poderío del Señor dentro de mí. Y yo no sabía que Dios estaba dentro de mí. ¿Ves? Ahí es cuando nosotros realmente sabemos que existen esos ministerios de apóstol, ese ministerio del profeta, ese ministerio del evangelista, ese ministerio del pastor y ese ministerio del maestro.
porque solamente el que testifica, el que da testimonio es el Espíritu Santo de Dios. Una vez que fui bautizado en el Espíritu, al día siguiente ya el Señor me había dicho todo lo que me iba a suceder en mi casa. Y primera vez en mi vida veo lo que eran espíritus, primera vez en mi vida veo lo que es realmente una batalla espiritual. Que a veces decimos, una batalla espiritual, wow, es fuerte. Yo le pido a mi Señor no tener una batalla espiritual, pero cuando Él lo desee, él la ganó ya, Él dio la victoria ya. Pero cuando yo apenas estaba recién en pañales, como dice la palabra, bebiendo leche materna, el Señor me bautizó y ahí mismo tuve una guerra espiritual. Y utilizó a mi madre. El Señor permitió que el enemigo usara a mi madre para que todos me agarraran y me mataran. Pero ¿quién hablaba dentro de mí? Es tremendo, porque escuché a un hermano, creo que fue el hermano José Antonio, o el hermano que estaba predicando, no, el hermano José Antonio, que dijo esta mañana que nos maten, que muramos, y realmente, wow, morí. Realmente volví a nacer, porque el que hablaba dentro de mí no sabía, yo no había leído nunca una Biblia y decía, Cristo, muero por ti, y yo no conocía ni a Cristo. Wow, y Cristo, muero por ti, y me ahorcaba y me estrangulaba, Cristo, muero por ti, y gritaba más duro y más me ahorcaba. Tremendo, pero Dios me dio la victoria. Wow, mi hermano, qué tremendo, es fuerte, pero Dios nos da la victoria, mi hermano. Con esto le voy a decir, con esto voy a cerrar, porque no puedo pasarme. La gracia en nosotros hace a las personas ver la gracia de nosotros, ver que somos un nuevo nacimiento, ver que somos un nuevo hijo de Dios, que esa es la mayor satisfacción que podamos tener nosotros. No sé cómo como apóstol, y con esto le pido disculpas a los apóstoles que hay aquí, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, pero pienso que lo más grande es llegar a ser hijo de Dios, mi hermano. Ser hijo de Dios. Con esa ciudadanía vamos a entrar al reino de los cielos, siendo hijo de Dios, realmente. Y wow, el Espíritu Santo habla por nosotros, mi hermano. Como dijo la hermana que dio su palabra empezando, el Espíritu Santo habla por nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no podemos menguar, mi hermano, porque me ha pasado que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y si nosotros menguamos, nos pasa como Pedro. Pedro quitó la mirada y se hundió. Así somos nosotros, mi hermano. Si nosotros quitamos la mirada, nos vamos a hundir. Por eso es que esa mirada siempre tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Él es el que nos da toda esa fortaleza, mi hermano, porque de verdad espera hasta lo último para ver qué vamos nosotros a decidir. Y a veces decidimos mal, como Pedro quitó la mirada, y resulta que hasta el último segundo Dios nos puede rescatar, mi hermano. Hasta el último segundo Dios nos respalda. ¿Sabe por qué? Porque he visto la gloria de Dios. Cuando estoy en aprieto, y cuando el Señor me manda a hacer una voluntad de Él, y cuando el Señor me manda a cumplir su palabra en obediencia, me manda la palabra, o me manda a llevar una palabra para un ministro o para un pastor, así me digan loco, yo le cumplo, mis hermanos. Tenemos que cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque a medida que vamos llevando esas buenas nuevas, que es el evangelio, el mensaje a todas esas personas, y a donde mande Dios, ahí está la bendición, la obediencia. Vamos a tener adversidades, que vamos a tener tempestades, tribulaciones, lo que queramos llamar, pero confiemos, porque Dios ha vencido al mundo, y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya Él lo ha vencido. Pero a veces nosotros, con esta reflexión termino, quitamos la mirada y nos hundimos, mis hermanos. Hasta el último segundo Dios va a mandar, o Él mismo va a estar como poderoso gigante delante de nosotros, o los ángeles que están con nosotros, pero algo va a suceder. Para la gloria de Dios, en victoria. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Amén y amén. Que Dios os bendiga a todos. Vamos a organizar. Todavía quedan
bastantes exponentes y a mí me gusta que puedan participar ustedes en esto. Así que voy a ir llamando. Ahora quisiera que la hermana Talía estuviera también sus 15 minutitos hablando de la gracia. Después vamos a dejar a Dulce Martel, a Isabel y después Breiner cierra. Adelante, Talía. Gracias, apóstol, bendiciones para todos y gracias por esta palabra tan hermosa, los ministros del Señor, el apóstol Manzano, el profeta Manzano, si no es que estoy mal, y la pastora María de la Luz y a todos los hermanos en Cristo que han compartido este mensaje de la gracia divina del Señor. Bueno, escuchando la palabra, algo vino a mi corazón durante esta enseñanza. El Señor me permitió comprender que aunque todos podamos fallar, no todos respondemos de la misma manera. Y me acordaba del ejemplo. Voy a primero hacer esta pequeña introducción y ya luego voy a compartir de la enseñanza como tal, la diferencia entre Judas y Pedro. Y me hizo reflexionar profundamente sobre la gracia de Dios y sobre la manera en que Él nos llama a volver a su presencia y en la forma en que nosotros también tomamos decisiones de no hacerlo también, porque también nosotros lo hacemos, ¿sí? El pastor nos enseñaba que todo comienza en Jesucristo. No somos salvos por nuestra obra, sino por el sacrificio de Cristo Jesús, como lo dice en Efesios 2, 8, 9, y él lo mencionaba, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por las obras. Esas mismas gracias también nos llama al arrepentimiento, ya una vida transformadora, una vida de cambio, desde lo más profundo de nuestro corazón, porque el Señor empieza a hacer ese cambio, esa transformación dentro de nosotros, como vemos también en la iglesia y el ejemplo de la Odisea en Apocalipsis 3, 15 y 20, donde el Señor llamaba a volver a Él, al arrepentimiento, a volver a ese primer amor, a volver a ese encuentro, a volver a esa restauración, ¿sí? Y mientras ahí escuchaba yo, el Señor llevó a mi corazón a comparar Judas, como yo lo mencionaba antes, y a Pedro, porque ambos se enfrentaron el fracaso, pero no respondieron de la misma manera. Judas, ¿cómo respondió? De una forma apresurada, si es caso, acelerada, angustiada, se dejó llevar, no fue consciente. Y si nos ponemos en ese papel, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisión y todo? Pero la gracia de Dios en el arrepentimiento, en buscar la presencia de Él y encontrar esa gracia inmerecida, como lo dice la palabra de Dios, encontramos oportuno socorro, misericordia, encontramos restauración, salvación, libertad, todos los beneficios que tenemos en la cruz del Calvario. Efectivamente, Judas entregó a Jesús y Pedro lo negó 3 veces, como dice en Mateo 27 del 3, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Efectivamente él tuvo ahí, él reargulló, dijo, no, hice algo mal, pero no buscó a Jesús, no lo buscó. Sí, y muchas veces, ¿cuántas personas no se pierden? ¿Por qué? Porque no conocer la gracia, la misericordia, el amor, el perdón, los beneficios que yo mencionaba anteriormente, ¿sí? Y ahí fue donde él tomó una decisión y se consumió por la desesperación, se apartó del Señor y terminó quitándose la vida. Muchas veces mencionamos mucho a Judas, muchas veces decimos, no, pero es que no, creen que nada más es porque lo vendió, porque le dio el beso, la mejilla al Señor. ¿Cuántas veces no somos ese Judas? ¿Cuántas veces nos hemos alejado? Pero lo más importante es que hemos sido como Pedro, hemos llegado a la presencia del Señor y encontramos todo lo que yo anteriormente he mencionado. Y si lo podemos ver, hay 3 versículos también que nos hablan sobre Lucas y también Pedro. Entonces ahí también les puedo mencionar en Lucas 61 está, les voy a decir, en el versículo, 22:61, donde nos habla el Señor. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y este hombre, pero ellos profiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea.
Dice aquí, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, más negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente cuando hemos pecado, cuando hemos desobedecido a Dios, cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera, cuando nos hemos alejado de la presencia de Dios Padre, cuando tomamos nuestras propias decisiones como Dios nos los ha venido hablando y mencionando en toda esta semana, cuando no reconocemos la voz de Dios, cuando lo hacemos por nuestras fuerzas. ¿Qué pasa? Y cuando pecamos, caemos en ese pecado, empezamos a reargüirnos. El Espíritu Santo nos rearguye de ese pecado y ya lloramos amargamente como Pedro lloró, amargo. Es amargo ese ajenjo dentro de él, ese dolor totalmente en el alma. ¿Por qué? Porque había pecado, lo había negado. ¿Cuántas veces no hemos sido esos Pedros que negamos a Cristo Jesús con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma, como lo decía el apóstol, creo que desde el inicio, en las actitudes que nosotros de decir odiamos a otra persona, y en Cristo Jesús ya no podemos odiar a nadie, ya tenemos que vivir en el perdón, en el amor, en la reconciliación, en la restauración que Cristo Jesús ha puesto en nuestra vida, ha transformado nuestro corazón y lo seguirá transformando cada día más y más y más. Y esto me recordó Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje que nos resume esta enseñanza hablando a nuestro corazón. Cuando fallamos, no estamos solos, no estamos llamados a escondernos, no estamos llamados a huir, no estamos llamados a meternos en una cueva, como vemos el ejemplo de Elías también, sino a volver a su presencia, a volver a su rostro, volver a buscarlo. Y yo lo digo por mí, a mí me tocó volver a buscar al Señor. Dios ha restaurado mi relación con Él, mi comunión con Él, el hablar con Él, me ha dado seguridad de volver otra vez a esa presencia, entonces, donde encontramos que misericordia, donde encontramos que perdón, donde nos da Él una nueva oportunidad totalmente. Entonces, por la gracia de Dios, no solamente no somos salvos, sino también nos transformamos, se transforma nuestra familia, se transforma todas las áreas de nuestra vida, y este es un proceso día a día como tal. Y algo que me impactaba dentro de la enseñanza, y es como lo llevó la pastora María de la Luz a lo que es el matrimonio, efectivamente, a esa enseñanza que el Señor nos daba hoy del matrimonio, de cómo aplicar esos principios cuando hay pecado, heridas, cuando hay alejamiento. La respuesta no es apartarse de Dios, sino buscar su presencia, donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay reconciliación, donde aquí hay un tiempo de proceso, como yo lo menciono en mi vida, en mi esposo, en mi familia. Yo digo, Señor, somos restauradores de portillos para servirte, para llevar tu mensaje. Y aquí estoy yo en la brecha, orando por mi matrimonio, orando por mi familia, como ahorita lo decía el hermano Jesús Alejandro. ¿Por qué? Porque sigo buscando la gracia divina de Dios para que envuelva mi familia y también a mí y a todas las personas que Dios coloca en mi camino. Pero es un tiempo de preparación, es un tiempo de buscar, de orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Y es necesario orar siempre y no desmayar, sino permanecer. Esa es la perseverancia de la intersección, de la oración sin cesar, y estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, apóstol, amado apóstol, gracias por este espacio y por todos los hermanos que escucharon la palabra de Dios también. Dios te bendiga, Talía. La verdad que es una buena exposición. Voy a buscar un hueco para que nos compartas en un programa la palabra. Te vamos a hacer predicar para que compartas con nosotros lo que Dios haya puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga. Bueno, pues vamos con Dulce Martel. Adelante, Dulce. 15 minutitos. Amén, gloria a Dios. Pues Dios ha sido muy bueno con la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Es un amor tan grande que ha tenido sobre nuestras vidas que no nos merecemos, el cual nos ha dado ese regalo tan precioso que tenemos que tener ese cuidado de parte de, como hijos de Dios, sobre todo cada día morir a nosotros mismos para poder nosotros
sobre todo algún día poder encontrar ese gran amor que es nuestro Señor. Yo lo comentaba, así como esa luna de miel, prepararnos, estar puestos y dispuestos para que esa gracia del Señor aún la llevemos para aquellos que no conocen de nuestro Señor y poder impregnar, ¿verdad?, día a día lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas, que han sido tantas cosas, las cuales sobre todo no pararíamos de testificar, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, en el cual podemos ver también, por ejemplo, en la Biblia, ahí en el libro de Efesios 2, ¿verdad?, donde nos habla sobre lo que viene siendo el pasado, que el Señor nos perdonó, el Señor nos restauró, nos limpió. Prácticamente estábamos como en un bote de basura, infestados incluso hasta de gusanos, podridos, casi sin realmente un aroma fragante, pero cuando vino la gracia de Dios sobre nuestras vidas, nos dio una nueva identidad, nos dio un nuevo aroma. Y ahí en Efesios 2 dice, y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en todas las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y qué tremendo, porque, o sea, si nosotros nos ponemos a meditar, Señor, tú todo lo que has hecho sobre mi vida, y darle gracias, porque realmente ha sido tan hermoso y tan favorable lo que ha hecho sobre nuestras vidas el Señor, en el cual también tenemos el adversario que viene a través del pasado querer nuevamente acusar, nuevamente querer detener lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, pero la palabra de Dios nos dice que Dios tiene aún en sus manos, va, su mano tiene todo, porque yo me ponía a pensar que en el momento que él estaba siendo crucificado, nadie de los que estamos aquí habíamos nacido todavía no habíamos, ni siquiera, como dicen, nuestros papás habían pensado, a lo mejor ellos, bueno, más bien dicho, ellos no estaban aquí en la tierra, y ya estaba pensando en nosotros, en ese amor, en esa misericordia, en ese gran regalo que nos iba a entregar, en el que realmente no nos merecíamos nada por ser realmente rebeldes, ser todo lo que pues a través de nuestros ancestros vinimos nosotros también adquiriendo. Y pues es algo que como hijos de Dios tenemos que valorar, y tenemos que también no ser egoístas, sino llevarlos a las calles, llevarlos a aquellas personas que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Para nosotros también se nos presentó ese regalo, pero también para las personas que aún están pidiendo esa oportunidad de poder conocerle al Dios que nosotros conocemos, que ese Dios que realmente nos hace vivir de manera diferente. No es fácil en este mundo, pero con Cristo todo lo podemos, porque agarrados de la mano de Dios, dicen por ahí, ¿verdad? Nunca digas, me tomo de la mano, sino deja que Dios te tome de la mano, porque Él jamás te va a soltar. Y agarrados de la mano del Señor, nosotros podemos caminar seguros y confiados como ese Padre que nos lleva a través de ser esos hijos que tal vez algún momento le podamos fallar, pero la gracia de Dios es suficiente para decir, hija, hijo, yo te perdono, avanza, porque viene el enemigo y te va a querer acusar, trayendo en tu mente dardos de fuego, queriendo detener el propósito que yo he empezado en ti. Pero lo que el Señor quiere que nosotros tengamos esa identidad, que tengamos esa seguridad de esa gracia, de ese regalo que día a día tenemos que cuidarla, día a día. El pecado llama, pero mayor es el que hizo el llamado sobre nuestras vidas. Por eso el Señor también nos llama a amar así como Él nos enseñó a amar, sobre todo, también ahí nos dice en Mateo 7:8, dice, porque cualquiera que dice pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama se le abrirá. Hay tanta gente, así como nosotros, algún día tocamos, algún día también llamamos. Hay tanta gente que también en este momento está llamando, está pidiendo ese tiempo realmente para que poder conocer a nuestro Salvador, y ese regalo que nosotros recibimos es
es algo sorprendente, es algo tan hermoso que podemos llevarlo libremente, sin miedo, porque hemos visto realmente en nuestras vidas lo que Él ha hecho, que es la salvación por amor. En el versículo 4 yo puedo ver y entender que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor, que nos amó. O sea, qué tan fuerte no fue el amor de Dios, que realmente nos regaló todo su ser. No le importó lo que estuviera pasando por nuestras vidas, no le importó realmente lo que estuviera ahí pasando, sino simplemente pensando en cada uno de nosotros, porque realmente nosotros tenemos que entender que nos regaló esa vida eterna, esa vida que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos vida, y esa vida que nos dio es para dar a otros. Nosotros somos portadores de su gloria, somos portadores del gobierno de Dios, y como hijos de Dios tenemos que realmente caminar con una humildad, con un amor sincero ante los demás. Decía el pastor Manzano, quitando orgullo, soberbia, altivez, todo eso no nos va a dejar avanzar. Todo eso va a detener en nosotros realmente que como hijos reflejemos a Cristo. Pues realmente de nada sirve que nosotros tengamos todo eso. Nosotros tenemos que ser enseñables también. Tenemos que aprender a ser esos hijos, esos alumnos, aún del más pequeñito hasta aún de un niño podemos aprender de que esa gracia de Dios es tan hermosa que Él utiliza a quien Él quiera. Yo esta semana contemplaba de cómo a veces Dios nos manda ese burrito de Balaam que a veces te previene de muchas cosas, pero a veces no queremos entender. No queremos entender que Dios a veces utiliza tantas cosas para nuestras vidas, para que su gracia siga con nosotros, su gracia sigamos como hijos de Dios avanzando, y aún nos detiene el Señor para que nosotros no muramos, incluso, ¿verdad? Porque podemos morir en el camino si nosotros no ponemos atención como hijos para seguir, sobre todo cuidando esa gracia del Señor y llevándolos a otros, sabiendo que nuestro Dios es un Dios que transforma, es un Dios que libera, es un Dios que realmente nos ha dado esa identidad como hijos, para que nosotros no retrocedamos, sino que avancemos y que podamos llevar a los niños, a los matrimonios, a los hijos, a todos los que nos rodeen, esa gran misericordia y esa gran gracia de parte de Dios, que nos movamos en esa fe también para poder ver lo que Dios hará en otros a través de esa gracia, de esa salvación que llevemos a las vidas de aquellos hombres y mujeres, porque es un mandamiento, es un mandamiento que Dios nos dio, ir y predicar el evangelio a toda criatura, en el cual también podemos ver que también el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros tenemos esa gracia, tenemos que tener ese amor del Señor para llevar esa gracia hasta donde Dios nos mande. Si fuera un pueblo, la misma cuadra, aún fuera a una etnia donde Dios nos mande, ahí mismo tenemos que tener ese amor de parte de Dios para llevar esa gracia que nos vivifica, que nos lleva a tener más de Dios y tener ese control sobre nuestras vidas continuamente, para, sobre todo nosotros también como hijos de Dios, tener ese resguardo en nuestras vidas personales, en nuestro diario caminar, que no permitamos que el enemigo venga a robarnos, sino al contrario, a que nosotros aprendamos a decirle al enemigo que él ya no tiene parte ni suerte, porque la gracia de Dios fue suficiente para lavarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para transformarnos y hacernos esas nuevas criaturas que ahora somos, en las cuales podemos caminar y vivir en otras dimensiones, sabiendo que el propósito de Dios se seguirá cumpliendo para aquellos que obedecen, aquellos que viven en la gracia y en la obediencia de Él, sin retroceder y sin permitir escuchar voces del enemigo, porque a través también de las voces que permitamos en nuestras mentes, en nuestros oídos, que son del enemigo, pueden que nos pueda detener, pero nosotros tenemos que estar puestos, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, no bajando la mirada,
para ver incluso los defectos de los demás, sino seguir caminando y perseverando, porque es lo que el Señor quiere, que algún día nos lleguemos a encontrar con Él ante esas bodas del Cordero, que siempre mantengamos esa gracia del Señor en nuestras vidas, caminando paso a paso, dando nosotros como hijos de Dios ese paso seguro. Él va a poner en cada momento, en cada situación que vivamos, también la salida, porque vamos a ser tentados, no estamos exentos, pero si tú estás firme y tú te mantienes agarrado en la roca de esa gracia que el Señor nos ha dado, vamos a ser inamovibles. Vamos a ser realmente esos hijos que nos mantengamos mirando y caminando hasta la meta, hasta que nuestro Señor venga. Y es necesario que nosotros día a día trabajemos en esa gran salvación, en el regalo que no nos merecíamos, y llevando y portando día a día ese hermoso regalo a los demás. Hay tanta gente ahorita que está necesitada, ahora que está en el mundial, hay mucha gente en las calles que no conoce a nuestro Señor, y con un folleto, con un tratado, una palabra que tú pongas en un cartel diciendo que Dios los ama, ellos realmente vienen por la gracia de Dios a recibir ese regalo. Salían esta semana, precisamente ayer salieron un equipo de hermanos a llevar esos folletos. Yo les decía, ¿por qué no hacemos folletos en inglés? Y gracias a Dios un hermano de allá de Israel lo tradujo al inglés y pudieron salir ese equipo de hermanos. Él está en guerra ahorita allá en Israel, pero él dijo, ahora le voy a hacer la guerra al enemigo ganando a esas almas, y eso realmente es algo que Dios nos llama a que llevemos, ese regalo de la salvación, de esa gracia divina de parte de Dios, y nos inyectemos unos a otros, que realmente tenemos que seguir avanzando. Si uno se cae, el otro lo levanta, que no seamos de ese ejército que matan unos a otros, sino que seamos del ejército que levantan, restauran y realmente dan vida, porque a eso el Señor nos vino, a dar vida y vida en abundancia. Que sigamos cada uno perseverando en esa divina gracia del Señor, y que el Señor nos siga enseñando a través de quien quiera enseñarnos, que sean siervos de Dios, y aún también respetando nuestras autoridades que Dios ha puesto, pero esas autoridades que están sometidas a nuestro Señor, y orando aún por ellos también, los que aún no estuvieran sometidos ante lo que viene siendo la autoridad de Dios, porque nosotros para eso estamos, para dar vida y dar vida en abundancia, como nuestro Señor nos la ha dado a nosotros, dar ese regalo divino de parte de Dios, que Él es el que otorga, Él es el que da, es el que bendice. Creemos que realmente lo que Dios hará a través de nuestras vidas, porque Él necesita nuestras manos, necesita nuestras bocas para poder ir, y necesita nuestros pies, para nosotros también ser esos portadores de su gloria. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios te bendiga, Dulce Martel, que la paz del Señor esté sobre tu vida. Muy bonita exposición, la verdad es que el tema de la gracia es un tema maravilloso. Vamos con Isabel Victoria. Adelante, Isabel, si quieres dar tu reporte. Bendiciones, apóstol. Bueno, entré tarde, pero voy a dar nomás poquito. Tú da lo que sientas. Amén. Y según la Biblia, la gracia de Dios es un favor inmerecido, un regalo de amor, de perdón y salvación que se nos otorga a toda la humanidad, en este caso pues a mí, a través de nuestro Señor Jesucristo, sin que yo lo pudiera ganarlo o merecerlo por mis propias obras. Es un regalo inmerecido. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada es charis, de donde proviene el término gracia. Se define como un favor o regalo gratuito. La Biblia establece que la salvación no se logra por mérito humano o por obras, ¿verdad? Sino por esta gracia. Está en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Es en el 9 nomás, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí nos damos cuenta que no es por las obras, no por mis obras, no, sino es un regalo que Dios nos ofrece, que Cristo nos ofrece. Y la Biblia establece que la salvación no se logra por mérito humano, sino por esta gracia. Perdón y salvación a través de la muerte, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Dios nos ofrece perdón por los pecados y reconciliación, algo que las personas no pueden lograr por sí mismos. Poder de Dios a través del Espíritu Santo, además de salvarme, la gracia actúa como un poder divino que transforma a la persona, dándole la fortaleza, la sabiduría, la paz necesarias para vivir una vida recta y superar las dificultades de cada día. Ese es mi aporte, apóstol. Te apagó el micrófono, apóstol. Gracias, hermano. Gaby Reyes da su reporte y luego Breiner va a finalizar. Amén. Adelante. Adelante, Gaby. ¿Quieres dar tu reporte? Pues adelante, Breiner. Ya da tú el tiempo y finalizas el programa. Creo que ha sido de bendición. Cada hermano, cada hermana, lo que has puesto y bueno, la verdad que me ha llenado de gozo. Y Talía también ha hecho una exposición maravillosa. Yo creo que es que Dios las ha subido de nivel. ¡Wow! Están súper entrenadas. Hablo con mayor seguridad. Ya hablo Adelante, con mayor Breiner. seguridad. Amén, amén. No, me dejaron la vara muy alta. Tengo que seguirla teniendo ahí. Agradecerle mucho a todos los hermanos por sus exposiciones. Realmente estamos aprendiendo mucho. Estamos instruyéndonos mucho en las cosas del Señor. Lamentablemente no pude ser yo el que dirigiera el programa porque tuve un inconveniente de última hora que tuve que estar. Entonces también tuve que recortar parte de la grabación y todo. Entonces pido perdón si de pronto la grabación va a estar cortada en algunas partes, pero tuve un inconveniente que realmente uno como padre o como hijo le suele suceder. Y antes de hacer esta exposición ya lo tenía planeado, pero Dios te cambia todo, porque a veces Dios quiere enseñarte e instruirte, y es parte de la gracia de Dios que te guíe en donde estés y a donde vayas a estar. Y parte de la enseñanza, y hoy lo estaba meditando cuando también escuché a la pastora Susan, es que Dios no es un padre castigador. Lamentablemente los hijos y nuestros hijos les hemos enseñado, les hemos dado tanto, les hemos castigado tanto que no hemos tenido momentos donde lo tengamos que aplaudir por su esfuerzo, bendecirlo con bonitas palabras y exaltarlos cuando hacen algo bueno. Dios lo hace con nosotros y Dios lo ha hecho con nosotros. Dios sigue haciéndolo con nosotros. Tanto es así que la gracia es un amor, un favor y un poder totalmente gratuito. Es inmerecido, es incondicional, que lo otorga a los seres humanos no por mérito, obra o bondad propia, sino exclusivamente por su propia naturaleza y voluntad. No es solo perdón, sino también fuerza para vivir, transformar y alcanzar la salvación. Nosotros podemos nosotros podemos haber cometido todos los errores, porque si ves en la Biblia, y quiero que algunos de ustedes me digan si hay alguien perfecto que no sea Jesucristo ni Dios, que si no se haya equivocado en la Biblia.
hay muchos personajes en la Biblia que se equivocaron, tuvieron errores, tuvieron inconvenientes, cometieron los actos más ruines como también los actos más terribles, y aún ahí estaba Dios para salvarlos, protegerlos, resguardarlos y perdonarlos, y decirle: no vuelvas a cometer el mismo pecado, arrepiéntete y sigue adelante. ¿Y qué crees que tenemos que hacer nosotros los padres? Perdonar al hijo, abrazarlo y decirle: tranquilo, hijo, aquí estamos. Yo tuve que ver a mi madre una vez que me equivoqué demasiado, tomé mucho, estaba súper borracho, llegué a la casa y en ese momento no podía ver a mi mamá a los ojos, no podía ver a mi familia a los ojos. Estaba completamente ido, y me acuerdo bien que solo recuerdo algo muy bonito que hizo mi mamá: abrazarme. Mi mamá me abrazaba y me decía: tranquilo, no te preocupes, aquí estoy para ayudar. Mi mamá me llevó, me dijo: báñate, me bañé, me puso comida, me hizo una sopita, me hizo la sopita, me la tomé y me dijo: ¿qué pasó? Y le dije: fui a tomar y me pasé de los tragos. Mi mamá me dijo: no lo vuelvas a hacer, hijo. Yo creo que sigas adelante, no quiero que te vuelvas un tomador como tu papá, ni como tu abuelo, ni como tu tío. Quiero que seas alguien una persona inteligente, que salga adelante, valeroso. Yo llegué a mi cuarto y me eché a llorar. Me arrodillé y le pedía perdón al Señor. Y sentí como el Señor me abrazaba. No me criticaba, no me acusaba, no me iba a crucificar. A veces nosotros los humanos somos más juzgadores, somos personas que juzgamos, criticamos, somos personas que somos capaces de apedrear al otro si comete un error, pero Dios no lo hace. En la palabra dice que Dios es lento para airarse. Y Romanos 3, 23, 24 dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, mediante la redención que es Jesucristo nuestro Señor. Eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. No es algo que me haya inventado o es algo que me haya yo puesto aquí. No, es algo que Dios me estaba colocando en este momento cuando pasó esa situación con el familiar que tenemos. Y lamentablemente cuando llegó muy mal. Lo que tuve que hacer por esa persona es orar por ella. Orar por esa persona, abrazarla y no dejar que el diablo se la permitiera llevar, porque ahora los jóvenes son un poco más delicados de los que somos nosotros antes. Nosotros antes nos regañaban, nos pegaban, nos decían cosas y nos pasaban por una oreja y nos salía por otra. Pero ahora los chicos no. Ahora los chicos son un poco más, todo les duele. Y cualquier palabra negativa que tú uses con ellos lo va a marcar siempre. ¿Por qué? Porque el diablo ya está usando esas palabras, el diablo está usando todo para poder hacer que ese niño o esa niña se corte, ese niño o esa niña caiga en las drogas, ese niño o esa niña se suicide, ese niño o esa niña decida tomar una decisión que no es la correcta, ese niño y esa niña se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos dado el testimonio, no hemos dado un ejemplo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos el que tenemos que dar el testimonio de la gracia de Dios en la vida de estos jóvenes. Nosotros somos los que tenemos que dar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo en el Antiguo Testamento con Noé. Noé no era perfecto. Pero Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios lo eligió para una misión. Abraham no era perfecto. Deuteronomio 7:8 dice: llamados sin motivo propio, no por vuestra justicia, sino por amor de Dios. Moisés no era perfecto. Moisés, enojado, le pegó una piedra para que saliera agua porque estaba harto del pueblo de Israel. Y Éxodo 33, 12 y 19 dice: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Moisés
tenía esa gracia de Dios. Salomón tenía 100 mujeres, y entre esas mujeres había mujeres que estaban adorando a otros dioses. Y Dios estuvo con él. Primera de Reyes 3:5-12, sabiduría como don gratuito. Dios le dio el don de sabiduría a Salomón. Y puedo poner otros nombres, puedo decirte David, puedo decirte Elías, puedo decirte Samuel, puedo decirte muchos otros nombres de personajes bíblicos que Dios les dio esa gracia para hacer su propósito, y no eran perfectos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la gente? No sé, perdón por la palabra que voy a usar, es algo fuerte porque yo mismo me estaba diciendo, a veces soy muy hipócrita. Y a veces somos hipócritas, porque a veces estamos tratando de buscar gente perfecta cuando el único perfecto es Dios. Tenemos que ayudarle a esa gente para que esa gente se arrepienta, no que se aleje de Dios. Tenemos que ayudarle a esa gente para que conozca que eso es pecado y que debe arrepentirse. Pero que tú no lo castigues con tus malas palabras, tus malos actos, porque eso ya no es gracia de Dios. Eso ya es el enemigo hablando por medio de uno para poder condenar a una persona que Dios quiere salvar. Porque una cosa es que tú tengas la gracia del Señor, que Dios te dio esa bendición para que tú bendigas a otras personas, y otra vez que tus palabras tengan actos que provoquen a esa persona para que se aparte. Por eso siempre lo digo aquí, antes de que yo predique o antes de que entre a predicar o antes de que Dios me ponga en cualquier escenario, siempre oro antes de entrar y le digo a Dios, como decía el apóstol con Susan, porque Dios usó a Susan como una herramienta, que el Espíritu Santo sea el que hable y que no hable yo, porque yo quiero que mi humanidad hable, quiero que hable la presencia de Dios, quiero que hable el Espíritu Santo. Yo soy yo soy imperfecto también. Yo cometo muchos errores. Yo le decía a mi esposa, te casaste con una persona imperfecta, le decía. Y ella me abrazaba y me decía, y te amo así. Y yo le decía, yo también te amo así. Porque ella me decía, estoy gorda, tengo esto, tengo lo otro. Le digo, no, eso no me interesa. A mí me interesa la persona que eres. Y eso es lo que le interesa al Señor de cada uno de ustedes. No les interesa cuántos dones tienen, cuántos talentos tienen, si tienen dinero, si no lo tienen, si son inteligentes o no lo son. Lo que te interesa es qué hay en este corazón que es capaz de hacer todo por Él, que es capaz de irse a la batalla por Él. Según de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por vosotros se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fuisteis enriquecidos. Y la gracia es el favor totalmente inmerecido que Dios nos dio. No hay nada que tengamos que hacer, no tenemos que comprarla, hacer nada para ganarnos esa gracia. Todos hemos pecado y merecemos juicio, pero Dios nos da lo contrario, nos da el perdón, nos da esa vida para que nosotros sigamos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Tito 3:5 dice, no conforméis a la obra que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por el lavamiento de la regeneración. Porque la gracia tiene que ser más abundante que el pecado. Porque la gracia tiene que ser mejor y más alto de todo lo que hacemos. Romanos 5:20 dice, pero donde abunda el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque nosotros sabemos que es estar en el hoyo, estar en lo profundo. Y sabemos cómo es que Dios nos rescate de allí para humillar al diablo y a sus demonios. Para decirle al diablo y sus demonios, miren dónde salió él y miren a dónde está ahora. Miren qué era Jesús Alejandro Carmona, qué era Talía, qué era Dulce Martínez, qué era Isabel Victoria, qué era Damián Solórzano, qué era Gaby Reyes, qué era Ramiro Javier Rodríguez. Pero miren lo que son ahora.
Y ese testimonio es el que va a salvar a muchas personas que ustedes tienen en su trabajo, en su familia, en donde sea que estén. Dios va a darles ese poder para que ustedes puedan sanar a todas esas personas, hasta a sus hijos, a su familia. Según de Corintios 12:9 dice, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no te pide que seas el más fuerte. Dios te pide que seas sincero y humilde contigo mismo. Dios te pide que realmente ames estar en tu presencia y ames hacer las cosas por el Señor, no importa en qué posición te pongan. Si me toca lavar los baños, lavamos los baños juntos. Si nos toca limpiar el altar, limpiamos el altar. Y si todos predicamos, todo lo vamos a hacer con amor al Señor. Pero donde sea que nos ponga el Señor, ahí vamos a estar. Porque hay una palabra que dice en Romanos 3:24, justificado gratuitamente por su gracia. Según de Timoteo 1:9 dice, nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, porque no es necesario que tú tengas que ser San Judas Tadeo, ni tampoco que tengas que ser San no sé qué. No, Dios no te pide que tú seas un santo. Dios te pide que vayas y salves a las personas. A veces Dios le decía, Señor, es que a veces caigo con unas cosas o cometo algunos errores, hago esto y lo otro, y Dios me dice, yo te hice perfecto. Yo te hice perfecto, pedime perdón, arrepiente, no lo vuelvas a hacer. Cometiste un error, listo, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer y para adelante. Y si no puedes, pídeme y resistimos los dos a la tentación y a todos los planes que tenga el enemigo. Que el enemigo tiene planes contra ti, contra tu familia, contra tu nación. Pero tenemos que nosotros resistir. Tenemos que seguir adelante porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas maravillosas para nosotros. Y yo ya entendí algo que yo siempre que me dan la oportunidad de hablar, siempre explico algo que Dios me ha enseñado. Y hoy me enseñó algo muy importante. No ser hipócrita conmigo mismo. No pensar que tener errores o yo ser imperfecto es algo malo. No, es parte. Dios no viene por gente perfecta, Dios viene por gente que necesita de Él. Dios mismo lo decía en la palabra, yo no vengo por sanos, vengo por gente enferma para sanarla. Porque Tito 2:11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda de Pedro 3:18, pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en Él. Él quiere que nosotros seamos como esos hijos que se equivocan, siguen adelante, dejan eso atrás y avanzan y crecen en las cosas de Dios. No se dejan pisotear, no se dejan humillar, no dejan que las cosas que estén aquí en la mente sean las que gobiernen, sino que gobierne Cristo aquí en el corazón y aquí en tu alma. Que no gobierne nada más, sino que gobierne Jesucristo en tu vida. Mateo 5:45 dice, para todos creyentes y no creyentes, Dios siempre va a dar provisión, sol, lluvia, siempre va a dar provisión. Hechos 14:17 también para los que la quieran buscar, porque no quiero demorarme. Y muchos de nosotros cometemos errores sobre la gracia. Pensamos que la gracia es como una licencia. Cuando Romanos 6:1-2 dice, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia perdona, pero también nos enseña a dejar el pecado. Para muchas personas que creen que la gracia se gana. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe.
Hay gente que piensa, es que es limitada por el pecado. Hoy no puedo decir mucho pero realmente cuando llegó esa persona aquí, muy mal, me decía, es que Dios ya no me va a perdonar. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Dios no tiene, Dios pecaste, entonces ya, saliste, no vuelves aquí, no, pecaste. No, si pecaste, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Romanos 5:20 dice, sobreabundó la gracia, porque la gracia sigue allí. Si te equivocaste, arrepiéntete, límpiate y no vuelvas ahí. Y Dios te va a volver a dar esa gracia y te va a abrazar y te va a decir, hijo, bienvenido. Recordemos el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Decidió llevarse todo lo que era de él para írselo a gastar, y cuando se lo gastó, estaba ya comiendo con los cerdos y se acordó que tenía papá, recordó que tenía que ir donde su papá y volvió por donde su padre. Y cuando volvió por donde su padre, volvió de rodillas donde su padre. ¿Y qué hizo su padre? Su padre pudo haberle dicho, no vuelvas aquí, hijo malagradecido. No, su padre fue corriendo, lo abrazó y le dijo, hijo, ¿dónde estabas? Y lo llevó, hizo fiesta y celebró que volvió su hijo sano y salvo. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios con el hijo. Eso es lo que quiere que nosotros también hagamos con nuestros hijos. Y cometieron errores, listo, oye, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, pero agradezco a Dios que estás con vida. Yo estoy en México y siempre que le agradezco a Dios que los chicos vengan aquí sanos y salvos, porque uno no sabe el día de mañana qué puede pasar. Todos los días uno ora por los hijos porque uno no sabe qué pasa allá afuera. Uno no sabe si haya una balacera, uno no sabe si se lleven secuestrado a alguien, uno no sabe, uno tiene que orar todo el tiempo, tiene que estar intercediendo. Miren lo que pasó en Venezuela. Le dije a una persona, oye, ora porque la situación en Venezuela se va a complicar. Esa persona me dijo, ve, pero no creo que se complique. Pasaron 2 terremotos. Y gracias a la oración que yo hice por esa persona y que muchas personas también hicieron por esas personas, él me dijo, oye, gracias por la oración, sigo con vida mi familia y yo. Y le dije, ¿y tú oraste? Y me dijo, no, tengo que decirte, no lo hice. Y le dije, ¿por qué no buscas al Padre? El Padre pudo haber hecho algo a favor de ti, a favor de la gente que está a tu lado. No podemos seguir así. Pero Dios está ahí siempre para perdonarnos. Colosenses 3:13, recibimos gracia para perdonar a otros, para servirnos. Romanos 12:6, según la gracia que nos es dada. Para permanecer siempre. Primera de Pedro 5:12, está firmes en la gracia. Para pasar pruebas. Segunda de Corintios 12:9, mi gracia te basta. Porque vamos a pasar pruebas. Pero para terminar, quiero decirles esto. La gracia de Dios es el corazón del Evangelio. Lo que Dios inicia, ofrece gratis en Cristo. Recibe por fe y transforma nuestra vida, y Él transforma nuestra vida entera, que es más fuerte que cualquier pecado, más grande que cualquier debilidad y más segura que cualquier esfuerzo que tú hagas o haga cualquier persona por ti. Y quiero compartirles esta última palabra. Juan 1:16 dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque eso que Dios te dio, debemos cuidarlo como un gran tesoro. Y cuidemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Ganémonos a las personas para Cristo, no con golpes, sino con abrazos. Ganémonos las personas para Cristo sin tus palabras, sino con la palabra de Dios. Instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia en las cosas de Dios para que ellos puedan seguir adelante. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí y los bendigo. Bendigo mucho porque gracias a esto hemos sido bendecidos y vamos a seguir siendo bendecidos. Yo fui uno de los grandes bendecidos hoy al escucharlos.
que tuve en este inconveniente, pero aún así, cada palabra que ustedes decían, se los digo de manera personal, de corazón, cada palabra que ustedes decían era como una medicina de alivio para mi corazón. Porque en esos momentos uno se desespera, se pone mal, uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando uno escucha esas palabras, uno se tranquiliza y dice, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Porque las palabras de estos sacerdotes, ministros, alivianan el corazón y el alma y te hacen entender las cosas que Dios tiene para nosotros. Y son más grandes de las que uno mismo puede imaginar. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, apóstol. Bueno, pues vamos a finalizar el programa. Gloria al Señor. Creo que ha sido de mucha bendición. Así descubrimos talentos en cada uno de ustedes. Mire para qué, para después potenciarlos. Amén. Eso es lo que hago yo. Aprovechando este programa, veo las aptitudes y cualidades de ustedes y se les lanza para que también puedan ser parte de este ministerio, en el sentido de que si tienes un talento de predicar, pues, gloria a Dios, pues te ponemos a predicar. Y este coloquio abierto, palabra de verdad, no tan solamente nos ayuda a desarrollar el tema, sino que yo me doy cuenta qué llamado es el que tienes y lo potencio. Yo ya me había fijado en Dulce, que no está, me parece que no está, y también en Talía. Sí, Dulce Martel está ahí. Y también en Talía, en Isabel, en todos los que estáis aquí. Entonces, bueno, este es el taller de Dios, donde Dios nos va formando y va descubriendo los talentos que hay para poderlos lanzar. Ha sido maravilloso. En verles a ustedes participando, yo me sentía vivo. Yo decía, wow, tengo los mejores y las mejores que hay sobre la tierra. Personas humildes, con un corazón sencillo, pero que tienen hambre de ser usadas por Dios. Y eso es lo que cuenta. Gloria al Señor. Les amo mucho, de verdad, de todo corazón. Bien, vamos a pedir a Dulce que nos dé gracias por este programa. Bienvenido, Ramiro Javier. Te queremos mucho. Adelante, Dulce. Gracias, Papá Dios. Te damos gracias por este tiempo de coloquio, Señor, que hemos tenido todos unidos y juntos, Señor Padre, recibiendo, Señor, esta enseñanza con humildad, Señor, pues somos, Señor Padre, alumnos tuyos. Y pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido en todas estas enseñanzas de la gracia, que la llevamos a cabo, Señor, y que podamos cada día, Señor, a crecer más, así como dice tu palabra, creciendo en el entendimiento, en sabiduría tuya, Señor. Gracias, sigue protegiendo estos sobre todo programas, Señor, con tu sangre preciosa, y a mis hermanos. Guárdales y así también al apóstol, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el programa de la mañana. Bendiciones. Hasta mañana, pastor. Amén, apóstol. Bendiciones para todos. Un abrazo. Besos. Adiós. Que tengan un descanso reparador. Que Dios los bendiga. Amén, hermanita. Igualmente. Adiós. Hasta mañana a todos. Bendiciones para todos.